Mis hermanos, estamos a un mes de la celebración del día de Pentecostés y hemos venido diciéndoles que nos vayamos preparando para tener un Pentecostés en nuestras vidas. ¿Qué significa el Pentecostés para ustedes? Un día que se habló, que está ahí en el calendario. El día de Pentecostés es el día que Dios derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos y la iglesia del Señor se empodera y ha caminado desde entonces hasta el día de hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo se derramó sobre un pueblo, un grupo de discípulos que Dios les habló y seguimos celebrando ese día. Ahora, en nuestras vidas es necesario que haya un nuevo Pentecostés. Si usted no ha experimentado eso, debe de pedirlo a Dios. Pero vamos a irles enseñando poco a poco con la palabra, ¿verdad? Cómo es anhelar y por qué yo tengo que pedir ese Pentecostés en mi vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él ha venido a nosotros y dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Y por la palabra de Dios todo fue creado. Y Dios, cuando hace al hombre, sopla aliento de vida y hace un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. El Espíritu Santo es el que da vida. Da vida. Tanto al bebé cuando nace, ¿verdad? Que hace. Y si no hizo así, está muerto, ¿verdad? Así nosotros también necesitamos volver a ser así, ¿verdad? Cuando necesito tener vida en el Espíritu. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Lucas 24:49, que es el versículo que Dios nos dejó desde antes. Hoy tenemos Santa Cena, así es que disponga su corazón. Examinémonos cada uno y pongámonos en las manos del Señor, ¿verdad? Pidamos perdón a Dios, escudriñemos nuestros corazones, díganle al Espíritu Santo que le escudriñe para saber si hay algo mal en nuestro corazón, ¿verdad? Leemos la bendita palabra del Señor en Lucas 24:49. Esto sucedió después de la muerte de Jesús, en la resurrección. Y vamos a leer, para tener el contexto, vamos a leer un poquito antes. Dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento, ¿verdad? Para poder comprender lo que Él nos dice. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿de qué? ¿Cuánto necesitamos poder para vivir la nueva vida en Cristo? ¿Cuánto podemos decir, Señor, yo necesito ese poder? Amén. De ese poder vamos a hablar hoy.
De ese poder vamos a hablar hoy. Dice la palabra del Señor, para que sean investidos del poder desde lo alto. Amén, pueden tomar asiento. En la palabra de Dios estamos mirando a un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es consecuente en su forma. En Mateo 28 dice: bautizaréis en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vemos a Dios trabajando en la creación. En la creación dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Amén? Y luego dice: habló Dios y todas las cosas fueron hechas. Entonces, Dios el Padre está creando, el Espíritu Santo se está moviendo y la palabra de Dios está creando con Dios. La palabra de Dios es Cristo. Y dice en Génesis 2:7: y creó al hombre a su imagen y semejanza. Y sopló. Vámonos allá para leerlo textualmente. Génesis 2:7. Gloria al Señor. Y entonces vemos cómo actúa Dios en toda la creación y no hay separación en él. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora recordemos que por causa del pecado el hombre está muerto espiritualmente. El hombre que vive en el pecado, que practica el pecado y que no ha conocido al Señor, o lo ha rechazado, o se ha apartado de los caminos del Señor para andar en otras cosas, el pecado nos destituye de la gloria de Dios y causa muerte espiritual. Aunque andemos vivos en nuestra carne, espiritualmente delante de Dios, estamos separados de Dios, totalmente separados. No hay, si esa persona muere en esa condición, nunca verá a Dios, nunca llegará a la gloria de Dios. Entonces, por eso es importante conocer al Señor, el cual dice en su palabra que Él en algún momento que hace más de 2000 tiempos. Recuerden que hemos hablado un poco de la agenda de Dios. Bueno, en la agenda, en el cronograma de Dios, Jesucristo viene a la tierra y hoy vamos a ver eso. Dice que estaba hablando Jesús con Nicodemos en Juan 3:5 y vamos a enfocarnos ahí. Voy sondeando para entrar en el tema. En Juan 3:5, Dios está hablando con un maestro de la ley, y el maestro de la ley viene de noche y le dice, versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acabo de decir que la persona que practica el pecado está muerta, está separada de Dios. Entonces, para entrar de nuevo, ¿verdad? Para entrar al reino de Dios, necesita ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Ok? La palabra del Señor nos dice ahí en Juan 1:12 cómo nacer de nuevo. Pero vamos a continuar acá. Dice la palabra del Señor: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El agua simboliza la palabra de Dios y simboliza el bautismo. Y el Espíritu de Dios es el que nos lleva a nacer de nuevo. Cuando nacimos hicimos ¿cómo? Y tuvimos vida, ¿verdad? Pues al venir al Señor y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y nos da vida. Nacemos por el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí vemos una demanda del Señor que a veces decimos, yo no puedo. Allá en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, precisamente porque Dios nos da su Espíritu para andar en el Espíritu, ¿verdad? Y ese viene a nosotros al recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ok, dice, lo que es nacido de la carne se ve muy guapo, ¿verdad? Todos nos vemos muy guapos aquí. Bueno, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la palabra Espíritu está con mayúscula, lo cual significa el Espíritu Santo de Dios. Al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. En Corintios dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Recordemos que Dios es un solo Dios verdadero en tres personas. Y luego vamos a explicar en estos días las personalidades del Espíritu Santo. No te maravilles. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Nacimos de la carne de nuestros padres, pero nacimos en el reino de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene un trabajo activo en la iglesia. Él se está moviendo, como decía en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Él está sobre la tierra, Él está sobre la humanidad. En Juan 16:8 dice, el Espíritu Santo convence al hombre de su pecado, de justicia, porque Dios es un Dios justo, no nos da lo que no merecemos, nos va a dar lo que nosotros cosechamos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo se está moviendo. Pues decimos qué terrible está la humanidad, sí, pero el Espíritu Santo se está moviendo. Él se está moviendo esta mañana en este lugar. Amén. Ahora dice la palabra del Señor que el que es nacido de nuevo en Cristo Jesús es como el viento. Y para enfocar un poquito lo que es realmente, que a veces no lo comprendemos, quisiéramos como que Dios bajara o poderlos llamar por WhatsApp, ¿verdad? O por teléfono, y que nos dijera directamente y preguntarle y hablarle como estamos hablando a veces nosotros, y a veces decimos, bueno, cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 1:12, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pero no le dijo nada más le dijo, vete, ¿verdad? En el camino le va dando la guianza, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir delante del Señor todos los días. Debemos de tener un tiempo a solas con Dios. Debemos de postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, gracias por el descanso en la noche, gracias porque me puedo levantar de mi cama, porque otros no se levantan, gracias porque puedo respirar por mí mismo, gracias, y comenzar a alabarlo y a glorificarlo y exponer ese día en las manos del Señor, pidiendo su dirección, su guianza. Cómo Él nos dirige, trae pensamientos a nuestro corazón para que nosotros podamos caminar. Y así lo hizo Dios cuando sacó al pueblo de Egipto. Le dice a Moisés, sacarás a mi pueblo de la esclavitud
y lo llevarás a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que en el camino les iba guiando, en el día como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. Donde la columna se paraba, el pueblo se paraba. Cuando la columna caminaba, el pueblo caminaba. Y esa es la forma que Dios usa para guiarnos a nosotros. ¿Por qué? Para aprender a depender de Él. Necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Eso nos ayuda a través de esta palabra que va a ser dada, a entender un poquito más sobre nuestra relación, sobre nuestra comunión con Dios. Entonces la palabra de Dios dice: toda persona que se arrepiente de sus pecados y que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo, en la obra del Espíritu Santo directamente. Y nos dice que el que es nacido de nuevo, ¿qué le pasa? Se mueve como, dice que el viento sopla por donde quiera, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Entonces vamos a ver cómo comienza a trabajar el Espíritu Santo por nuestra salvación. Vámonos a el libro de Lucas, en el capítulo 1. Lucas es el que más nos habla sobre el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo engendró Dios a su Hijo. Recordemos una vez más, en la agenda de Dios estaba la creación, la caída del hombre se dio. Dios en Génesis 3:15 agenda el nacimiento del Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, y en el tiempo, los tiempos de Dios, en el cronograma de Dios, Jesús es engendrado y viene a esta tierra para salvarnos. Entonces dice la palabra del Señor, aquí está hablando el ángel Gabriel con María la Virgen, y dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No ocurre un nacimiento de un Hijo de Dios si el Espíritu Santo no viene sobre él. Voy a repetirlo. Le dice el ángel a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Alguien alaba a Cristo por esto? Nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando del Espíritu Santo y del poder del Altísimo. Nosotros, al recibir a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Decimos y creemos. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice que nosotros fuimos comprados por precio por el Espíritu Santo de Dios, y que ya no somos nuestros, y que somos la habitación, el templo del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús está aquí en la tierra, bueno, vamos a ver un poquito más aquí. Cuando Jesús viene, hay personas que están esperando su venida. Hay personas que están expectando, como deberíamos de estar hoy, expectando el regreso de nuestro Señor. Y encontramos a un varón, vamos a ver ahí en el mismo capítulo 2, 25. Lucas 2, 25, dice la palabra: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso, lo cual era una persona que tenía una comunión con Dios. La palabra piadoso es una constante comunión con Dios y a la vez una actitud correcta con los demás. Esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué pasó ahí? El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo desde Génesis 1 lo vemos trabajando sobre todo aquel que es temeroso de Dios,
sobre todo aquel que camina en el agrado de Dios. Y Simeón era un anciano ya, y Dios le dice esta palabra. Le había sido revelado, o sea, la revelación viene por el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, bueno, ahí da una alabanza a Dios. Entonces Simeón está antes del nacimiento de Jesús y está bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela al Espíritu. Cuando usted y yo nos metemos en el secreto de Dios, Dios habla a nuestro espíritu. Ese hombre estaba ahí. Dios no le hablaba directamente, le hablaba a través del Espíritu. Su espíritu y mi espíritu, su espíritu y mi espíritu se unen con Cristo en uno solo. Entonces, vemos a un hombre, antes de que Jesús naciera, que está esperando ver al Hijo de Dios. Y Dios le revela, y el Espíritu Santo lo mueve y lo lleva al templo. Usted dice a veces, ¿por qué yo tengo que ir a tal parte? ¿Por qué siento que tengo que ir? Porque el Espíritu Santo te está llevando. ¿Por qué tengo que hablarle a fulano? Porque el Espíritu Santo te está hablando. Tenemos que aprender a sintonizarnos con el Espíritu de Dios, porque Él está en nosotros. ¿Alguien dice un amén? No entendemos muchas veces cómo Él nos está hablando, y por eso nosotros tomamos nuestras propias decisiones y a veces nos apartamos mucho del Señor. Entonces vemos el ejemplo de este hombre que estaba guiado, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que estaba delante del Señor, movido por el Espíritu. El Espíritu le revelaba. Y entonces dice la palabra del Señor, ahí en lo que sigue, el versículo 40, dice la palabra del Señor, y el niño crecía y se fortalecía, escuche bien, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Al venir a Jesús, al recibir a Cristo, usted y yo necesitamos crecer en el Espíritu. Usted y yo necesitamos crecer. ¿Cómo vamos a crecer? A través de su palabra, a través de la oración. ¿Y cómo vamos a crecer? A través de dejarnos guiar, como lo hizo Simeón. A través de entender qué es lo que viene del Espíritu. Y para eso, el Espíritu Santo nos da el espíritu de discernimiento de espíritus para conocer qué es de Dios y qué no es de Dios, para tomar las decisiones correctas y poder caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Allá en el libro de Romanos 8:14 dice la palabra de Dios que los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos los hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios me dice esto, yo tengo que hacerlo. No puedo cuestionar la palabra porque es Dios hablando con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Lo creemos de todo corazón, entonces debemos de aplicarnos. La palabra de Dios es escrita, inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios que se dejaron guiar, y hoy tenemos el testamento de Dios en nuestras manos. Entonces, aquí nos está mostrando Dios cómo nosotros nos hemos apartado muchas veces del orden de Dios y nos hemos alejado. El enemigo ha tomado ventajas en nuestras vidas porque de pronto no sabemos si tomamos una decisión o no la tomamos, y definitivamente muchas veces tomamos lo que queremos, lo que nos parece, y Dios nos llama a hacer su voluntad. El Padre nuestro nos dice: háganse en nosotros. ¿Cuántos le dicen hoy eso al Señor? ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios en su vida? Entonces tenemos que dejarnos guiar por la palabra. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. Y dice que el niño, aquí vemos muchos niños, dice la palabra de Dios, y esto es importante. Jesús dijo: si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos.
¿Y qué hace un niño? Un niño pequeño, ¿verdad? Usted lo llama, él viene. Usted le dice que vaya, él va. Usted le dice, júnteme eso, y él lo hace, ¿verdad? Ya un poquito más grande, ya un poquito más rebelde, ¿verdad? Pero debemos de tener esa docilidad, y cuando nosotros adoptamos a nosotros esa docilidad, somos como barro en las manos del alfarero, decimos, pero un barro que no le entra el agua está tieso, está agrietado, y el agua es la palabra de Dios que ablanda ese barro. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo está pronto para formar en nosotros nuevas criaturas. Entonces, fíjense en todo esto. El nacimiento de Jesús se da por la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María, y el poder, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo la cubre, y Jesús es engendrado en el vientre de aquella mujer, ¿verdad? Y ahí nace, y vemos que el niño va creciendo. Dice que va creciendo ¿en qué? Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Nuestros niños deben de crecer en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, en palabra. Hoy lo que se le habla son las reglas de este mundo. Hoy lo que se le habla son los derechos humanos implantados por el hombre. Pero el padre, la madre, el abuelo que ama a ese niño lo instruye en la palabra. José y María se dedicaron a instruir a su hijo en la palabra de Dios. A los 12 años, aquel niño estaba en el templo. A los 12 años se presenta en el templo para participar en las actividades de la congregación, y los maestros de la ley están hablando con él, haciendo preguntas y maravillándose del entendimiento de este joven, de este niño. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Ahora, nosotros somos como niños, debemos de instruirnos en la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios no nos dejó a la deriva. Dios no nos deja hacia lo que nosotros querramos. Ciertamente en el mundo hay muchas atracciones, pero nosotros tenemos que tener la seguridad, la claridad, qué es lo que Dios me dice que debo de decidir en mi vida, si me corresponde esto o esto, de acuerdo a lo que Dios. Si usted y yo decidimos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, Dios nos va a engrandecer, como dice la palabra del Señor. Ahora, una vez que Jesús pasa este periodo, no conocemos más de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que él estaba sujeto a sus padres. Y ahí donde se presenta a los 12 años, está sujeto a sus padres. Él se le conoce como el carpintero de Galilea, ¿verdad? Y entonces, pero viene un tiempo, los tiempos de Dios, los tiempos para salir adelante. Pero Él toma nuestra humanidad, Él toma nuestra carnalidad, Él toma nuestra mentalidad. Dice la palabra del Señor que Él fue hombre, completamente 100% hombre, ¿verdad? Igual que cualquiera de nosotros. Allá en Hebreos nos dice que fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra naturaleza. Pero Jesús está instruido por su madre, por su padre, en la palabra de Dios, en el temor de Dios, caminando bajo la sumisión de sus padres, algo que le falta muchísimo a los hijos ahora. Caminar bajo la sujeción de los padres, ¿verdad? Respetando al padre, respetando a la madre, honrando a los padres. Dice la palabra del Señor que de pronto Dios levanta a Juan el Bautista, y el Espíritu Santo le habla a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto para preparar el camino, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 3 de Lucas, versículo 4, dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan se presenta
Recordemos que en la profecía en Isaías habla de esta palabra. Y dice, el profeta Elías vendrá delante del Mesías. Y Juan se presenta, decía un predicador, comiendo pelo de camello y bebiendo miel de abeja. ¿Verdad? Pero bueno, ese señor ganó muchas almas así. Gloria a Dios, porque le enseñó a comer pelo de camello. Y así vestía Juan el Bautista. Él se identificaba y decía, qué raro, este viste igual que Elías. Elías vestía así, comía miel silvestre, era lo que comía. Y entonces él se presenta y viene, entonces todo Jerusalén sale a bautizar. Y él le dice, arrepiéntanse. Ese es el mensaje del Evangelio. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a traer a convicción de que estamos a veces muy lejos de la gracia de Dios, muy lejos de la presencia de Dios, porque tomamos malas decisiones. Y dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 3, versículo 21, gloria al Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Quiero hacer una pausa, porque cada vez que una persona viene a Cristo, cada vez que una persona viene en obediencia al Señor, Dios declara esta palabra sobre cada uno de estas personas, cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, el cielo se abrió y descendiendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo engendró a María, el poder del Altísimo la llenó, Jesús es engendrado, nace, va creciendo, y aquí tenía como unos 30 años aproximadamente, y él va a donde Juan el Bautista, aquel muchacho, era un primo hermano de él, un primo hermano, y viene, no se conocían, dice la palabra del Señor, y dice que vino a bautizarse. ¿Por qué vino a bautizarse? Cuando Juan lo ve, el Espíritu Santo le ha dicho a Juan, donde veas que esto sucede, ese es. Y donde vea que el Espíritu Santo desciende, ese es. Entonces, Juan le dice, yo no te voy a bautizar, lo dice Mateo. Y le dice, es necesario, diga conmigo, es necesario que así haga, porque así conviene que sea. O sea, él está representando a toda la humanidad, es un ser humano, y él es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces, él viene haciendo todo lo que nosotros debemos de hacer. Es necesario que al recibir a Cristo, todos bajemos a las aguas, seamos bautizados, dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, mi hija amada, en el cual tengo complacencia. ¿Alguien dice un amén a esto? Cuando usted y yo damos un paso de obediencia, usted puede ver el beneplácito de Dios. Y lo sentimos en nuestro espíritu. Cuando logramos vencer una tentación, cuando logramos cerrar nuestra boca, ¿me explico? Cuando logramos tomar decisiones correctas, la complacencia de Dios se hace manifiesta. Y dice la palabra de Dios que en este momento el ministerio de Jesús inicia. ¿Por qué no antes? Porque antes era una persona normal, igual que todos nosotros, instruida, sujeta, dispuesta a ser una persona como debemos de ser muchos o todos los que estamos aquí. Entonces, la palabra del Señor nos dice, ahí en el versículo 16, antes de eso, cuando Juan estaba bautizando, dice, respondió Juan a los que estaban ahí, a los que decían, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú cuál profeta? Y entonces dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué dice ahí? A ver. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Primero el bautismo en agua, en obediencia, mostrando que hemos decidido dejar nuestra vida de pecado, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es necesario que así hagamos. Y ese acto de obediencia del bautismo, si alguno no se ha bautizado, pues vamos a poner una fecha para el bautismo y para que ustedes lo puedan hacer. Pero enseguida Dios nos dice a través de Juan el Bautista que Jesús vino a esta tierra para cumplir la promesa del Padre. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando se iban? No se vayan de aquí, sino esperen la promesa del Padre. ¿Ok? ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué es lo que el Padre nos ha dicho? Dice que Él nos dará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Al venir a Cristo, el Espíritu, Jesús vive en nosotros por el Espíritu. Jesús es el Espíritu. Recordemos que es una sola persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice la palabra del Señor: yo no te di espíritu de cobardía. Te doy una primicia. Esa es una primicia del Espíritu. Te doy una primicia de poder, de amor para aquellos que no pueden perdonar, y de dominio propio para aquellos que no pueden vencer su carne, ¿verdad? Entonces, al recibir a Cristo, Dios nos ha dado ya esa primicia del Espíritu Santo, que lo dice así la palabra del Señor también. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos esa primicia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Instruirnos en la palabra, estar en comunión con Dios, dejarnos guiar por el Espíritu, como lo hizo Simeón. Nos va a hacer reveladas las cosas, nos va a dirigir, nos va a enseñar. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos hemos superado muchas áreas? ¿Cuántos pueden decir: yo era, pero ahora ya no soy? Yo creo que todos tenemos ese testimonio en nosotros, ¿verdad? De que lo que éramos ya no somos. Y otros, vamos, dice, en un proceso. El caminar del justo es como la luz de la aurora, dice Proverbios 4:18. Dice que va en aumento hasta que llega a ser perfecto. ¿Y cuándo llega a ser perfecto? Cuando estamos en la presencia del Señor. Mientras tanto, vamos de camino. Y tenemos que ir tomados de las manos del Señor, guiados por su Espíritu Santo, instruidos por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitamos eso en nuestras vidas? Amén. ¿Sabe qué? El mundo nos ofrece muchas cosas que de pronto nos complace y pasamos un buen rato, pero qué goma más terrible es espiritual. Sí, porque sabemos que si nos morimos esa noche, ¿para dónde vamos? No hay salvación para aquel, dice la palabra del Señor, que pisotea la sangre del Cordero con la cual fue rescatado. Debemos de tener temor de Dios en nosotros y volvernos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y hoy Dios nos llama, iglesia de Jesucristo, iglesia del Señor. Dios nos llama porque Dios sabe cómo somos. Él tomó nuestra naturaleza, Él tomó nuestra humanidad. Él sabe, dice la palabra de Dios, conoce no hay situación que usted viva y que yo viva que no haya vivido. Entonces dice: no, mi pueblo necesita algo más. ¿Tiene el Espíritu Santo? Lo que tiene que hacer es dejarse guiar por Él, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros decimos: no, yo puedo. Yo no puedo hacer, no necesito. Yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Yo no necesito que me estén llamando para que yo alabe al Señor y para que yo ore, y para que yo haga esto y yo haga lo otro. Y tenemos cierto orgullo todavía en nosotros. Tenemos cierta arrogancia en nosotros. Dios dice en su palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Qué tenía el Señor? Crecía en sabiduría y en gracia. ¿En qué etapa estamos nosotros? En el tiempo de la gracia de nuestro Dios. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Amén. Porque viene el tiempo donde la gracia del Señor ya se corta.
Una vez que Cristo haya venido, la gracia del Señor se termina. Ya no será por gracia. Los que se quedan en el rapto de la iglesia tendrán que dar su propia sangre para poder llegar a la eternidad con Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús mismo, una vez que fue bautizado por Juan, una vez que vino el Espíritu Santo sobre él, vámonos a Hechos 10:38, declara esta palabra. Dice la palabra del Señor hablando Pedro, ¿verdad? Pedro era un judío que estaba dentro de los discípulos del Señor, pero todavía en su interior había cierta pelea entre el judaísmo y entre la cristiandad que Dios había traído. Y ellos no se unían, ellos no se juntaban con los gentiles, porque supuestamente los gentiles, de hecho los gentiles estábamos fuera del reino. Pero Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos entrada en el reino de los cielos. Amén. Alabamos a Cristo por eso. Lo alabamos de verdad. Entonces Jesús, dice la palabra de Dios, en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fíjense otra vez, dice la palabra, ¿cómo? Espíritu Santo y poder. ¿Alguien necesita más poder? ¿Alguien necesita el fuego que dice la palabra de Dios? Seréis bautizados con el fuego de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en varias formas: en fuego, en agua, ¿qué más? En viento, en paloma, ¿verdad? Entonces, el fuego de Dios vino sobre Jesús. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Alguien alaba al Señor? Al recibir a Cristo, Él vino a tu vida. Y en 1 de Juan 3:8 dice la palabra del Señor así: el que practica el pecado es del diablo. No hay otra. Porque el diablo peca, ¿verdad? Desde el principio. Ahora, ¿para qué viene Cristo a tu vida? ¿Para qué viene Cristo a tu vida? ¿Para qué vino a mi vida? A ver, dilo en voz alta. Creámosle a Dios porque es palabra de Dios. Él vino a mi vida a deshacer las obras del diablo. ¿Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana? Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos empoderó. Dice la palabra, tenemos un espíritu de poder, una primicia del poder, una primicia del amor, para que sepas perdonar y amar, y una primicia del dominio propio, para que no te dejes guiar por tus pensamientos, por tus emociones, por tu ser, sino que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Esto está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está trabajando dentro de cada uno de nosotros. Él es el que nos dice cuando nosotros hacemos algo que no es correcto y comienza a incomodarnos, ¿verdad? Nos redarguye. A veces nos redarguye por la boca del que está a la par. Y nos enojamos con el que nos lo dice, ¿verdad? Pero es el Espíritu de Dios usándonos. Nos redarguye de muchas formas, porque nos ama. El padre que ama a su hijo lo corrige, lo castiga. Dios dice: al que toma por hijo lo castiga, para que participe de su santidad. Está en Hebreos 12. Amén. Algunos dicen: no, Dios es amor, Dios no castiga. No, Dios como padre disciplina, como padre castiga, como padre bendice. Él nos guía, Él nos dirige.
y no nos ha dejado solos. Tenemos un ayo, dice la palabra de Dios. Un ayo es una persona que nos dirige, que nos guía, que nos instruye, y ese es el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos de dejar a un lado todo aquello. Pablo, el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, él era un perseguidor de la iglesia, se deleitaba en matar a los cristianos porque él creía que estaba agradando a Dios, ¿verdad? Y entonces tiene un encuentro con Dios. El Señor se le manifiesta y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces dice la palabra de Dios que Pablo cae del caballo, y algunos tienen que caer del caballo del orgullo, del caballo de la prepotencia, del caballo del yo puedo, yo soy, yo entiendo, yo sé lo que tengo que hacer, del yo-yo, ¿verdad? Y queda ciego, deja de ver, porque estaba mirando con los ojos del intelecto, estaba mirando con los ojos del conocimiento, estaba mirando con los ojos de la prepotencia, estaba mirando con los ojos del odio, estaba encarnecido contra la cristiandad. Y él cae, y él no se resiste. Y dice la palabra de Dios que sus compañeros tienen que tomarlo y llevarlo a un lugar. Y Dios le habla a otro varón, Ananías, y le dice: ve a la calle llamada a la derecha, en tal parte se encuentra Saulo de Tarso. El perseguidor me estaba dando para que me mate, ¿verdad? Y le dice: no, este es un hombre que va a predicar y va a llevar mi palabra por toda la tierra, hasta la calle de la plebe, hasta la casa del alfarero, ¿verdad? Amén. Y le mostraré, oiga lo que le dice, y le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Y es algo que nosotros no queremos escuchar, porque eso implica negarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué hizo Pablo? Todo el conocimiento, instruido a los pies de uno de los maestros más grandes de aquella época, Gamaliel, él desecha todo aquel conocimiento para conocer a aquel que le alcanzó, aquel que tuvo misericordia. Yo no sé dónde estaba usted cuando Dios lo ha llamado por primera vez, o dónde se encuentra, pero la misericordia de Dios hoy no se ha terminado. Dios sigue teniendo misericordia, llamándote al arrepentimiento, llamándote a volver hacia Él. El Espíritu Santo sigue trabajando con cada uno de nosotros. Y Pablo se convierte en el 12º apóstol, aquel que Judas cayó y entregó a Jesucristo y dejó aquel lugar. Pedro se adelanta y hacen ahí algo para ver quién iba a tomar ese lugar. Pero Dios se queda calladito y dice: yo me he reservado uno. Y Pablo se convierte en el apóstol que más ha ganado almas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque desechó todo conocimiento. Porque desechó todo lo que él era. Porque dice la palabra de Dios que todo lo tuvo por basura con tal de alcanzar a aquel que le dio alcance. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y la palabra del Señor sigue hablándonos como el Espíritu Santo, entonces Jesucristo comienza su ministerio. No lo comenzó antes porque no tenía el bautismo. Diga conmigo: el bautismo del Espíritu Santo. Y usted dirá: Jesús no tenía el bautismo del Espíritu Santo. No, no lo tenía. Él había sido engendrado por el Espíritu Santo. Él había sido engendrado por el poder del Altísimo, pero como ser humano, en todo aquel periodo, él no había recibido ese bautismo. La palabra bautismo significa sumergirse en el Espíritu. En el tiempo, a los 30 años, Jesús como ser humano, él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Con poder, dice, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahora piensen ustedes: ¿está Dios conmigo? ¿Qué cree usted? ¿Está Dios con usted? Ahora, ¿está usted con Dios?
Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nosotros dejamos nuestras cosas a un lado, como Pablo hizo, desechó todo para caminar con Cristo y dejarse guiar por el Señor, Él recibe el poder del Espíritu Santo. Y dice que el mismo que vino a orar por Él, puso las manos sobre Él y Pablo fue bautizado por el Espíritu Santo. Jesús recibe el Espíritu Santo y comienza su ministerio. Alguien necesita que Dios lo ministre con el bautismo del Espíritu Santo para ser más poderoso en su caminar con Cristo. Alguien puede decir: yo necesito el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Altísimo para que yo pueda ser una persona diferente. Hermano, yo soy una que levanto mis dos manos. Yo necesito todos los días que el Espíritu Santo me ministre a mí para yo poder ministrar a ustedes también. Yo necesito que el Espíritu Santo me ministre a mí para poder sobrellevar las cargas que tengo cada día. Yo no sé usted, pero yo lo necesito. Entonces Dios nos está hablando ahí en el libro de Lucas que el ministerio de Jesús comienza cuando Él viene, se bautiza en agua. Dios el Padre muestra su complacencia y derrama su Espíritu sobre Él. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 1. Jesús lleno, escuche bien, Jesús ahora está como lleno del Espíritu Santo. Ahora, antes estaba lleno de sabiduría, de conocimiento y caminando, ¿verdad?, en la humanidad, en lo normal. ¿Ok? Dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de donde lo bautiza Juan, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo no lo llevó antes del desierto para que Satanás lo tentara? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué él no vino y le dijo, dice al diablo, vaya, piéntelo? Porque Jesús en su humanidad, como hombre, necesitaba el poder del Espíritu Santo para vencer. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer nuestra humanidad, nuestra carnalidad, para vencer nuestros enemigos. Número 1, la carne. 2, el mundo. Y 3, a Satanás. Pero como Jesús había sido preparado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿cuántos dicen amén? Entonces Jesús está lleno del espíritu de la palabra. Y cuando Satanás viene y lo tienta, él coge la espada del espíritu que dice Efesios, y el diablo lo tienta y él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es viva y efectiva. Y dice Satanás, no, pero lo voy a llevar al pináculo del templo. Y entonces Satanás usa toda estrategia para, como ser humano, él está viendo a Jesús como un hombre humano. Sí, de verdad, dice, lánzate de este lugar. A sus ángeles, el diablo se sabe los salmos, el Salmo 91 se lo sabe. A sus ángeles mandarás cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo lleva y le muestra todas las riquezas, cómo adquirir dinero fácil, cómo vivir holgadamente, sin preocupaciones de esta tierra. Yo puedo dártelo todo porque a mí me fue dado, dice Satanás. Y Jesús le dijo una vez más, apártate de mí, Satanás, ya con más autoridad. Dice que se fue y lo dejó por algún tiempo. Ok, hasta aquí estamos viendo que el Espíritu Santo está muy activo, así como estuvo activo en Jesús,
así como estuvo activo en Simeón, así como ha estado activo, así está activo en tu vida, en mi vida. Él nos está hablando constantemente, Él nos está llamando constantemente, Él nos está diciendo, entra, conoce mi palabra, escrito está, les decía, que escrito está, y conforme lo que está escrito, así es. Y dice la palabra del Señor, que esto pasará contigo. Esto pasará contigo y conmigo cuando usted y yo aprendamos a resistirle al diablo. La Biblia dice allá en el libro de Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué? En este momento le están chillando los oídos por la palabra que está siendo predicada. Someteos a Dios es la primera parte. Resistir al diablo es la segunda parte. Y ver a Satanás corriendo. Yo lo he visto corriendo. Yo lo he visto cómo sale de una persona y tiene que ir en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 14, que usted volvió en el poder del Espíritu. Hermana Rosita, usted volvió en el poder del Espíritu. Cada vez que usted sale de una prueba, usted viene más fuerte. Cada vez que usted resiste la tentación y se doblega, usted viene más fuerte. El poder del Espíritu es el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. El Altísimo, el poder del Altísimo es el Padre y el Espíritu trabajando a través del Cristo que vive en usted. ¿Alguien puede glorificar a Dios esta mañana? ¿Alguien le da gloria a Dios esta mañana? Alabemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso y eterno. Necesitamos ser mansos y humildes para reconocerlo. Necesitamos dejarnos guiar por el Señor. Necesitamos ser como niños verdaderamente a los pies del Maestro. La palabra del Señor dice que ahí inicia entonces, bajo el poder del Espíritu, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. No se preocupe de la fama, preocúpese de tener el poder del Espíritu. Y dice la palabra que ahí Jesús se apropia de Isaías 61, 1 en adelante. El Espíritu del Señor, versículo 18, declara a Jesús, y yo me lo imagino, Él sabe lo que está pasando en su vida. Él sabe cuando el Espíritu Santo ha venido. Él sabe la relación que tiene con el Padre. Él sabe el sacrificio que ha hecho para llegar hasta ahí. Se ha negado a todo conforme a nuestra naturaleza. Y Él declara, el Espíritu del Señor me ha ungido. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora escuche bien, la iglesia está aquí para continuar la misión de Jesús en la tierra. Usted y yo fuimos alcanzados por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, para cumplir esta palabra. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Piense si usted y yo lo estamos haciendo. Hemos nacido de nuevo, hemos creído en Cristo, hemos recibido su Espíritu Santo, pero nos falta poder, porque nos falta rendir algunas áreas a nuestro Dios. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Mientras Cristo no haya venido a la tierra por su pueblo, seguimos estando en el año agradable del Señor. Cada vez que una persona se arrepiente y viene a los pies del Señor, cada vez que le predicamos a un inconverso, cada vez que oramos por una persona que está en las calles, cada vez que llevamos este evangelio hacia donde es necesitado, es el año agradable del Señor. Pero para eso Dios nos ha dejado acá. Este es el tiempo de la iglesia. Y cuando Dios, el Señor, le dice a la iglesia que es necesario que se esperen, que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Y lo dice con estas palabras, Hechos 1:8. Voy terminando para dar la Santa Cena. Gloria al Señor. En el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo no sé cuántos sienten en su espíritu, pero yo lo siento. Yo necesito más de mi Dios. Yo necesito más del Espíritu Santo en mí. Yo necesito que mi espíritu se sujete al Espíritu de Dios. Yo necesito que mi humanidad se sujete al Espíritu Santo de Dios. Los discípulos habían estado con Jesús como 3 años, dice la palabra del Señor. Y cuando Jesús resucita, ellos están asustados. Están en su humanidad, conocen de Jesús, han andado con Él, huelen a Jesús, saben, le conocen todas las cosas. Pero Jesús había muerto. Ahora había resucitado. Vimos que no le habían creído a nadie hasta que Él se presentó personalmente y le dice a Tomás y a los demás, aquí estoy, Tomás, mira mis manos, mete tus dedos en mi costado, cree y no seas incrédulo. Bienaventurados todos aquellos que creen sin haber visto. ¿Hay alguien aquí así? ¿Alguien creemos en el Señor y en su palabra, aunque no le hayamos visto? Déjeme decirle una cosa, yo he visto a Jesús en mi vida. Yo he visto a Jesús en mi esposo. Yo he visto a Jesús en ustedes. En muchos de ustedes, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos va transformando, nos va liberando. Yo he visto a Jesús en el cuarto del Transformer. Entran con una cara de 3 picos y salen llenos de gozo y de alegría. Dios transforma a su pueblo y lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Has visto a Cristo en tu vida? ¿Puedes decir, yo he visto a Cristo en mi vida? A ver, hermana Mayra, la veo muy seria hoy. ¿Has visto a Cristo en tu vida? Amén. Amén, hermanos. Si Dios no estuviera con nosotros, usted no estaría aquí, yo no estaría aquí. Por la gracia y la misericordia del Señor, hoy podemos dar pasos hacia adelante, si no muchos ya estuvieran en otro lugar. Dice la palabra del Señor que a los discípulos se le aparece. En el capítulo 20 de Juan, dice la palabra del Señor, en el versículo 21. Dice que el primer día de la semana el Señor se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Hoy les digo en el nombre de Jesús, paz a vosotros, mis hijos. A todos. ¿Sabe usted que la luna se refleja en el mar cuando se aquieta? Porque cuando está turbulenta la luna no se puede reflejar. También en tu vida Jesús no se puede reflejar si tu vida anda en turbulencias, en inquietudes, en inseguridades. Necesitamos estar quietos delante del Señor. Paz a vosotros. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Habiendo dicho esto, yo le pido al Espíritu Santo que haga esto mismo sobre tu vida. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos habían caminado con Él. Ahí estaba. Pero dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, que el Espíritu Santo no había venido sobre nadie porque el Señor no había subido al cielo. En ese momento Él está con sus discípulos, están todos temerosos, inseguros, están llenos de problemas, se ahogan en un vasito de agua. Entonces el Señor les dice: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, nos transforma en una nueva creación. Esa fue la primicia para los discípulos. Y les dice el Señor: ahora espérense, porque recibiráis el poder de lo alto. ¿Alguien está aquí? En el capítulo 1 de Hechos, vaya pasando el ministerio. Dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua para vosotros, pero seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora fíjense esto, mis hermanos, ¿dónde está nuestra mente cuando se predica la palabra? ¿Dónde está nuestra mente cuando Dios nos está hablando? Los discípulos les pasaba lo mismo. Ellos se vuelven y le hace esta pregunta. Dios le está hablando de algo muy importante, como Dios está hablando esta mañana algo muy importante para nuestras vidas. Y ellos vienen y le contestan. Entonces los que habían estado reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sonría. Andaban en otras, ¿verdad? Pero Jesús les contesta y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pueblo del Señor, todos los que estamos reunidos, los que están escuchando por el video, Dios te dice esta palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora escuchen. Dios, el Señor, habita en cada uno de nosotros. Si usted lo tiene, diga un amén. Qué poquitos. Voy a hacer una oración de fe ahora. ¿Sí? ¿Usted está seguro que Dios está en usted? ¿Que ha nacido de nuevo? Porque es algo que usted debe tener convicción en su corazón. El Señor dice: recibiréis poder. El poder que vino sobre la Virgen María. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió. Y engendró en su vientre al niño Jesús. El poder del Altísimo viene sobre Jesús cuando Él es bautizado en agua por Juan el Bautista. Inicia su ministerio. Y Dios le dice a sus discípulos: ¿hay discípulos del Señor por aquí? A ver, levanten la mano a los discípulos del Señor. Todo aquel que está a los pies del Maestro es un discípulo del Señor. Todo aquel que se humilla como Saulo de Tarso, deja a un lado todo conocimiento para seguir al Maestro. Y Él le dice: recibiréis poder, el poder del Altísimo. Sopló antes el Espíritu, ¿verdad? Cuando usted vino a Cristo, el Espíritu vino sobre usted. ¿Alguien dice amén? Cuando usted recibió a Cristo, recibió al Espíritu Santo también. Nos convirtió en la habitación, en el templo del Espíritu Santo.
Nosotros ya no nos pertenecemos, nuestro cuerpo no es para el pecado, nuestro cuerpo no es para andar haciendo lo que el mundo hace. Nuestro cuerpo es la habitación del Dios Todopoderoso. Y Él dice, recibiréis por Él, pero fíjese esto, porque yo, Jesucristo, el Dios que se hizo carne, el Dios que vino a morir por cada uno de nosotros, el Dios que ha venido a habitar en tu corazón, voy a seguir trabajando a través de usted. Escuche bien, yo voy a seguir trabajando a través de usted. Todo aquel que crea en mí, como dice la palabra en Marcos 16, dice, todo aquel que crea en mí echará fuera demonios, pondrá la mano sobre los enfermos. En Juan 12:14 dice la palabra de Dios, y las cosas que yo hice haréis vosotros y aún mayores en mi nombre. ¿Por qué? Porque vendrá el Espíritu Santo y te bautizará, y el poder del Altísimo trabajará a través de ti, y entonces tú serás testimonio de lo que yo voy a hacer a través de tu vida. ¿Alguien dice un amén? ¿Cuánto le quieren que Jesús trabaje a través de usted? Amén. Necesitamos esto. Necesitamos desenfocarnos de lo que el enemigo nos distrae, de lo que el enemigo nos ofrece. Nos toca ahora entender nuestra nueva naturaleza. Somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. El Dios de la gloria ha venido a tu vida para deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Ahora Él quiere que usted y yo seamos revestidos, investidos del poder de lo alto, y el Espíritu Santo venga sobre tu vida, para que el mismo Jesús que habita en tu corazón comience a ministrar nuevamente a todos aquellos. Dice el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Alguien dice esta palabra? El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, para sanar sus heridas, para dar libertad a los cautivos. El Señor viene sobre tu vida con fuego de Dios, con poder de Dios. Juan el Bautista dice, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego, pasión, unción, poder. Usted dice, pero ¿por qué yo, si yo amo a Dios, yo ando así como que sí, como que no? Decía mi suegra entre Pascuas y Ramos. Hermano, no podemos andar así. No podemos estar, o estamos fríos, que ya no podemos ser fríos, o estamos calientes. ¿Alguien dijo un amén? Amén. La tibieza, decía ayer en el ayuno, la tibieza le provoca vómito al Señor. La tibieza le provoca vómito. Por eso Juan el Bautista dijo, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego de Dios. ¿Alguien quiere ser lleno del fuego de Dios? Hermanos, vamos a seguir este hilo hasta el día de Pentecostés. Si usted dice, pero yo soy un pecador, que yo sé que yo no lo merezco. Yo decía lo mismo. Y no porque me sienta ahora diferente. Es que Dios abre las puertas. Termino con este versículo y búscalo y póngase de pie. En Lucas 11:13. Mantenga una adoración al Espíritu Santo. Dios Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, estás aquí. Gracias porque te estás moviendo, Señor. Gracias porque estás tocando las mentes y los corazones, Señor. Gracias porque estás quitando, Señor, oh Dios, toda dureza de corazón. Oh, gloria a ti, Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes. ¿Alguien se lo quiere pedir?
¿Alguien se lo quiere pedir? ¿Cuánto le pueden decir, Señor, yo sé que tú habitas en mí, pero yo necesito el poder tuyo para vencer? Yo necesito el poder tuyo para que tú fluyas a través de mí. Yo necesito de ti. Cierra tus ojos. Dile al Señor. Él te habla al corazón. Si no le has entregado a tu vida o estás apartado, si andas en caminos no buenos, pídele perdón a tu Dios, que todavía hay misericordia para nosotros. Arrepiéntete de todo corazón. Dile, Señor, ahora entiendo por qué caigo tantas veces. Ahora entiendo por qué me suceden estas cosas. Porque no te he dejado fluir a través de mí. Porque no te he dejado, porque me he comportado como un niño o una niña malcriada, insolente delante de ti. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Hoy sé que sin ti no hay vida. Tú eres el que soplaste aliento de vida el día de mi nacimiento. Tú eres el que engendraste el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Todas mis partes delante de ti fueron formadas sin faltar una de ellas. Hoy sé que no ha sido porque yo he hecho cosas, sino porque tú me has guardado. Porque tu misericordia me ha alcanzado cada mañana. Hoy sé que necesito volver a ti. Con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sincero. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame a menguar, como lo hizo Pablo, aquel hombre que se creía tener la razón de perseguir al cristianismo, de matar a los cristianos, de odiarlos. Ayúdame a bajarme del caballo, de la indiferencia, de la prepotencia, de la avaricia, del vicio, de la carnalidad, de todas esas cosas que me han alejado de ti. Bien has dicho, Señor, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde siempre. Pero tú has venido para darme vida. Tú has venido para deshacer las obras del diablo. Señor, yo quiero que me liberes. Tu palabra dice, has venido para dar libertad a los cautivos. Has venido para dar vista a los ciegos. Has venido para dar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Has venido a transformar nuestras mentes y nuestras almas en personas y seres sedientas, dispuestos a dártelo todo, a entregarte el cuerpo, el alma y el espíritu, lo cual tu palabra dice sean guardados irreprensibles para el gran día del Señor. Espíritu Santo, quebranta, doblega mi cerviz, doblega mi cerviz. Ábreme el entendimiento como se lo abriste a tus discípulos cuando no entendían, cuando por más que le hablabas no podían entender. Yo necesito que me abras el entendimiento. Yo necesito que soples sobre mí vida. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, renuévame, cámbiame, haz de mí esa nueva creación. Porque tu palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Dios, bendice mi vida con paz, con gozo, con fortaleza, con sabiduría de lo alto. Señor, dame más anhelo de tu presencia. Oh Dios eterno, que cuando tenga que decidir entre lo normal, dentro de lo mundano, dentro de lo que el mundo, el diablo, la carne me ofrezca, sepa escoger lo que tú me estás ofreciendo. Levanta tu mano, dile, Señor, yo quiero que me uses para hacer milagros, señales y prodigios, para traer muchas almas a tus pies, para predicarles tu evangelio a muchos que van camino al infierno,
y que necesitan conocerte, amarte y poderte servir. Yo necesito que me tomes como un instrumento en tus manos para la gloria tuya, para tu alabanza. Quiero ver tu gloria. Quiero ser testigo del poder de Dios a través de mi vida. Quiero ver tu palabra operando dentro de mí y fuera de mí. Que los que están a mi alrededor puedan ver en mí una persona diferente, un antes y un después. Que no me aten las películas del mundo, que no me aten la música del mundo, que no me aten las amistades del mundo. Señor, ten misericordia de nuestras almas y ayúdanos. Espíritu Santo, aquí estoy. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy para que me tomes en cuenta. Aquí estoy, yo te entrego todo mi ser hoy. Yo te doy gloria, te doy alabanza por el privilegio de ser uno más, una más de los que hemos oído esta palabra, este llamado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Gracias, Espíritu Santo. Inclina tu rostro y habla con tu Dios.